Nunca olvidaré esa noche. Todo empezó con un simple ruido, un golpe seco en la ventana del salón. Mi hermano menor, Dani, y yo estábamos solos en casa. Papá y mamá habían salido a una cena y nos dejaron con la promesa de que volverían antes de medianoche. Pero esa promesa no sirvió de nada cuando el miedo empezó a apoderarse de nosotros. Dani estaba en su cuarto jugando videojuegos y yo estaba en el sofá viendo una película. Al principio pensé que el ruido era el viento, pero luego lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez. Me levanté, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la ventana. No había nada, solo la oscuridad del jardín y el reflejo de mi rostro pálido en el cristal. «¿Qué pasa?», preguntó Dani, apareciendo detrás de mí. Su voz temblaba un poco, aunque intentaba parecer valiente. «Nada, creo que es el viento», le mentí, pero ambos sabíamos que algo no estaba bien. Entonces, el timbre sonó. Era un sonido agudo, casi burlón, que rompió el silencio de la casa como un cuchillo. Nos miramos, congelados. Nadie debería estar tocando el timbre a esas horas. Dani agarró mi brazo con fuerza y yo traté de mantener la calma. «Quédate aquí», le dije, aunque mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Me acerqué a la puerta, despacio, y miré por la mirilla. No había nadie. Pero cuando me alejé, el timbre sonó de nuevo, esta vez más insistente. Mi respiración se volvió pesada y un sudor frío me recorrió la espalda. «¿Quién es?», grité, tratando de sonar firme. No hubo respuesta. De repente, escuchamos pasos en el piso de arriba. Pero eso no tenía sentido. Dani y yo éramos los únicos en casa. Nos miramos y en sus ojos vi el mismo terror que sentía yo. «No estamos solos», susurró. Los pasos en el piso de arriba eran lentos, deliberados, como si quien los hacía quisiera que los escucháramos. Dani me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Yo tampoco podía hablar. Mi garganta estaba seca y cada músculo de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía dejar a mi hermano. «Vamos al cuarto», le susurré, tomando su mano. Subimos las escaleras, tratando de no hacer ruido, aunque cada crujido de la madera bajo nuestros pies parecía un grito en el silencio. Cerré la puerta del cuarto de mis padres y empujé un mueble contra ella. Dani se sentó en la cama, abrazando una almohada como si fuera un escudo. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz apenas un susurro. No tenía respuesta. Mi mente estaba en blanco, llena solo del eco de esos pasos. Entonces, el sonido cambió. Ya no eran pasos. Era algo más, un rasguño, como uñas largas arrastrándose por las paredes. «Está buscando algo», pensé, aunque no sabía qué, o a quién. De repente, el ruido se detuvo. El silencio era peor. Era como si la casa misma contuviera la respiración. Dani y yo nos quedamos inmóviles, escuchando, esperando. Y entonces, la puerta del cuarto se sacudió con un golpe tan fuerte que casi caigo al suelo. Dani gritó y yo lo abracé, tratando de protegerlo, aunque no sabía cómo. «Déjenos en paz», grité, mi voz quebrándose, pero no hubo respuesta, solo otro golpe, y luego otro. La puerta parecía a punto de ceder, y entonces todo se detuvo de nuevo. El silencio volvió, pero esta vez no era un alivio, era una amenaza. Y luego, desde el otro lado de la puerta, escuchamos una risa baja, gutural, que hizo que mi piel se erizara. «No están solos», dijo una voz, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara como para helarnos la sangre. La casa había caído en un silencio absoluto, pero ese silencio estaba cargado de una tensión que casi podías tocar. Dani me miraba con ojos desorbitados,
aferrándose a mí como si yo pudiera hacer desaparecer todo esto. Yo también lo deseaba, pero no había forma de escapar. Algo o alguien estaba jugando con nosotros y parecía disfrutarlo. Intenté calmar a Dani. Todo va a estar bien. Vamos a salir de esta, ¿vale? Pero incluso mientras decía esas palabras, no podía creerlas. Mi voz temblaba, y cada fibra de mi ser me decía que algo peor estaba por venir. El aire se volvió pesado, como si la casa misma estuviera reteniendo la respiración, y entonces la luz del cuarto empezó a parpadear, primero lentamente, luego con violencia, hasta que se apagó por completo, dejándonos en una oscuridad aterradora. Mi corazón se aceleró, y Dani empezó a sollozar. Lo abracé con fuerza, susurrándole que todo estaría bien, aunque sabía que no era cierto. De repente, algo golpeó el suelo de madera, justo afuera de la puerta. Era un sonido sordo, casi como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Y luego empezamos a escucharlo. El crujido lento de pasos moviéndose hacia nosotros. Podía imaginarlo. Alguien caminando deliberadamente, disfrutando de cada segundo que nos tenía atrapados. «Va a entrar», susurró Dani, su voz apenas un hilo de sonido. Yo quería decirle que no dejaría que eso sucediera, pero la realidad era que estaba tan asustado como él. Apreté los dientes, intentando pensar en algo, cualquier cosa, que pudiera sacarnos de ahí. Y entonces la puerta se abrió. Despacio, muy despacio. La luz del pasillo parpadeaba, creando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Al principio no vi nada, solo la penumbra y el vacío. Pero luego apareció una silueta alta, oscura, de pie en el umbral, inmóvil, como si estuviera estudiándonos. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Dani estaba temblando tanto que pensé que se iba a desmayar. La figura dio un paso hacia adelante, y pude ver algo brillando en su mano. No sabía qué era, pero lo suficiente para saber que no era bueno. «Por favor, déjenos en paz», logré decir con un hilo de voz. La figura se detuvo, y entonces habló. Su voz era baja, áspera, como si las palabras fueran un esfuerzo. «No están solos», dijo, repitiendo las mismas palabras de antes. Y luego, con una calma aterradora, añadió: «Nunca han estado solos». La silueta estaba allí, inmóvil, ocupando el marco de la puerta como si supiera exactamente cuánto miedo nos estaba causando. La habitación parecía haberse encogido. El aire se sentía denso, pesado, como si estuviéramos atrapados dentro de una pesadilla de la que no podíamos despertar. «¿Qué quieres?», logré decir, aunque mi voz sonó rota, como si estuviera pidiendo permiso para seguir respirando. La figura no respondió al principio. Solo nos observaba, o al menos eso parecía, porque su rostro estaba cubierto por la penumbra. Lo único que podía distinguir era el objeto brillante en su mano, que cada vez parecía más amenazante. Dani temblaba a mi lado, y yo podía sentir sus uñas clavándose en mi brazo. No lo culpaba. Yo también estaba aterrado, pero sabía que tenía que protegerlo, aunque no sabía cómo. Decidí que no podíamos quedarnos ahí, inmóviles, esperando a que esa cosa hiciera su movimiento. Si no actuábamos, estábamos perdidos. Con movimientos lentos y cuidadosos, busqué algo en el cuarto que pudiera servir como arma. Mi mano tropezó con una lámpara en la mesita de noche. Era lo único que podía agarrar, y no parecía mucho, pero era mejor que nada. Apreté la lámpara con fuerza, tratando de reunir el valor que no sentía. «¡Lárgate!», grité, esta vez con más fuerza, tratando de sonar intimidante. La figura se inclinó hacia adelante, y por un momento
Pensé que iba a atacarnos, pero en lugar de eso, dejó caer algo al suelo. Era un sonido metálico que resonó por toda la habitación. Miré hacia abajo y vi un pequeño objeto plateado. Parecía una llave. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la figura retrocedió, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. La luz parpadeó una última vez y luego volvió la oscuridad total. Solo quedamos Dani y yo, en un silencio que parecía aplastarnos. ¿Qué fue eso?, susurró Dani, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo negué con la cabeza, sin palabras. Me agaché para recoger la llave. Era fría al tacto, y su peso parecía desproporcionado para su tamaño. No tenía idea de qué habría, pero algo en mi interior me decía que era importante. «Tenemos que salir de aquí», le dije a Dani, agarrando su mano. Abrimos la puerta con cautela, mirando en todas direcciones. El pasillo estaba vacío, pero el ambiente seguía siendo sofocante, como si algo invisible nos estuviera observando. Bajamos las escaleras en silencio, intentando no hacer ruido, pero cada paso parecía amplificado por el eco de la casa. Cuando llegamos a la planta baja, nos dirigimos hacia la puerta principal. Estaba cerrada con llave, como siempre, pero al intentar abrirla, me di cuenta de algo aterrador. La llave habitual no estaba en la cerradura. En su lugar, había un extraño mecanismo que nunca antes había visto. Con manos temblorosas, saqué la llave que la figura había dejado y la inserté en el mecanismo. Giré con cuidado y escuché un clic. La puerta se abrió, pero lo que vimos afuera no era lo que esperábamos. No estaba el jardín, ni la calle, ni nada familiar. Era un pasillo largo, oscuro, con paredes de concreto y una luz parpadeante al final. Dani tiró de mi brazo. «No quiero ir ahí», susurró, su voz cargada de terror. Yo tampoco quería, pero sabía que no podíamos quedarnos en la casa. Algo, o alguien, nos quería aquí, y no para algo bueno. «Es nuestra única salida», le dije, tratando de sonar seguro, aunque mi corazón estaba a punto de estallar. Lo agarré con fuerza y dimos un paso hacia el pasillo. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe que resonó como un trueno. El aire en el pasillo era frío, y cada paso que dábamos hacía eco, como si estuviéramos siendo seguidos por nuestros propios miedos. La luz al final parpadeaba, creando sombras que se movían y cambiaban de forma, como si estuvieran vivas. «¿Qué es este lugar?», preguntó Dani, pero no tenía respuesta para él. Solo sabía que teníamos que seguir adelante. No había vuelta atrás. De repente, escuchamos pasos detrás de nosotros. Eran rápidos, apresurados y se acercaban. Giré la cabeza, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido no se detenía. «¡Corre!», le grité a Dani y ambos empezamos a correr hacia la luz. El pasillo parecía interminable. Cada paso que dábamos era acompañado por el eco de los pasos detrás de nosotros, como si algo invisible nos persiguiera, jugando con nuestra cordura. La luz parpadeante al final del pasillo parecía más lejana con cada segundo que pasaba. Estábamos atrapados en un espacio que no pertenecía a este mundo, y la sensación de estar observados se hacía más intensa. Dani respiraba con dificultad, y yo sentía que mis piernas iban a ceder en cualquier momento, pero no podíamos detenernos. «Sigue corriendo», le dije, aunque mi voz apenas era un susurro. Sabía que si nos deteníamos, aquello que nos seguía nos alcanzaría. Cuando llegamos al final del pasillo, la luz parpadeó una última vez y se apagó, dejándonos en completa oscuridad. Dani se aferró a mi brazo, y yo intenté calmarlo,
aunque el miedo me tenía paralizado. En ese momento, escuchamos una risa. Era baja, distorsionada, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Bienvenidos», dijo una voz. No era humana. Sonaba como si muchas voces se superpusieran, creando un coro macabro. Han llegado al lugar donde todo termina. Una puerta se iluminó frente a nosotros, pero no era una puerta normal. Parecía hecha de un material extraño, que pulsaba como si estuviera vivo. Dani tiró de mí, desesperado por alejarse, pero yo sabía que no teníamos otra opción. Si no cruzábamos esa puerta, lo que fuera que nos perseguía nos atraparía. «Solo será peor si nos quedamos aquí», le dije, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía girar el pomo. Con un esfuerzo titánico, abrí la puerta, y lo que vimos al otro lado nos dejó sin aliento. Era nuestra casa, pero no como la recordábamos. Las paredes estaban cubiertas de un líquido oscuro que goteaba lentamente, como si la casa misma estuviera sangrando. Los muebles estaban rotos, cubiertos de polvo, como si hubieran pasado décadas desde la última vez que alguien estuvo allí. Y en el centro de la sala había un espejo enorme, rodeado de velas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. «Esto no puede ser real», murmuró Dani, pero su voz parecía perdida en el vacío. Nos acercamos al espejo, casi como si algo nos obligara a hacerlo. La superficie reflejaba nuestras imágenes, pero había algo mal. Nuestras caras estaban distorsionadas, como si fueran máscaras que alguien estuviera a punto de arrancar. De repente, el espejo empezó a temblar y nuestras imágenes desaparecieron. En su lugar, apareció la figura que habíamos visto antes, la misma que nos había dado la llave. «Ya están aquí», dijo con esa voz escalofriante. «El juego apenas comienza». Las velas se apagaron de golpe, y la oscuridad nos envolvió nuevamente. Pero esta vez no estábamos solos. Podíamos sentirlo. La presencia, el aliento helado en nuestras nucas y el sonido de algo moviéndose muy cerca de nosotros. El aire en la habitación se volvió más frío, casi helado, mientras la oscuridad nos envolvía por completo. Podíamos sentirlo, esa presencia que no necesitaba ser vista para ser aterradora. Dani se aferraba a mí, temblando, y yo trataba de mantenerlo cerca, aunque sabía que no había forma de protegernos de lo que estaba por venir. De repente, una luz tenue comenzó a emanar del espejo. No era una luz cálida ni reconfortante, era fría, casi antinatural, y proyectaba sombras que se retorcían en las paredes como si tuvieran vida propia. La figura apareció de nuevo en el reflejo, pero esta vez no estaba sola. Había más sombras detrás de ella, figuras indistintas que parecían moverse en sincronía, como si fueran parte de un mismo ser. «El juego ha terminado», dijo la figura, su voz resonando como un eco en nuestras cabezas. «Ahora es hora de pagar el precio». Antes de que pudiera reaccionar, el espejo comenzó a vibrar, y una fuerza invisible nos arrastró hacia él. Intenté resistirme, sujetando a Dani con todas mis fuerzas, pero era inútil. Sentí como mi cuerpo era empujado hacia el cristal, que ahora parecía líquido, y en un instante todo cambió. Nos encontramos en un lugar que no podía describirse con palabras. Era un vacío infinito, oscuro, pero lleno de susurros y lamentos que venían de todas partes. Dani estaba a mi lado, pero algo en él había cambiado. Sus ojos estaban vacíos, como si una parte de él hubiera sido arrancada. Intenté hablarle, pero no respondía. Solo miraba al vacío, perdido. La figura apareció de nuevo, flotando en ese espacio irreal. «Este es el lugar donde terminan las almas que se atreven a desafiar lo desconocido», dijo,
con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Aquí permanecerán, atrapados, para siempre. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar mientras la figura se desvanecía, dejándonos solos en ese abismo eterno. Dani seguía a mi lado, pero ya no era él. Y yo sabía que nunca volveríamos a casa.